Ok, gracias. Oigan, nada más les comento que aquí tengo a mi lado a mi bebecita y si se escuchan ruiditos de bebés porque la tengo aquí a un lado el día de hoy. Una disculpa. Sí, no se preocupe. Sí, gracias. No se preocupe, doctor. Bueno, entonces nos quedamos con lo de acúmulos intracelulares. Como les decía, esto ya es así aparte de lo que les comenté en la clase anterior acerca de la muerte celular y de necrosis y apoptosis y todo esto. Entonces, aquí en los acúmulos intracelulares vamos a tener como definición que es la acumulación anormal de varias sustancias. Puede ser aquellos componentes que son normales para la célula, como los lípidos, como el agua, proteínas, carbohidratos, todos aquellos acúmulos que son normales para una célula, que los produce la misma célula. Pero también tenemos aquellos componentes que son anormales. Son sustancias anormales que pueden ser ya sea exógenas o endógenas. Exógenas como algún mineral o agente infeccioso, o endógenos como ciertos metabolismos que puede producir la célula, pero que no se eliminan de manera adecuada o el metabolismo se encuentra alterado y por lo tanto se acumulan en la célula. Los acúmulos se pueden dar ya sea a nivel del citoplasma o a nivel del núcleo. Aquí en estas siguientes diapositivas les muestro cómo los acúmulos pueden ser, dependiendo de esto que les decía, si son endógenos, si son exógenos, pero cuál es el metabolismo en el que se da este proceso. El primero es cuando una sustancia endógena, normal, que produce la célula de manera común, ordinaria, se produce ya sea normal o de manera aumentada. Sin embargo, aquí va a haber un metabolismo anómalo, por lo cual es insuficiente para eliminar este material endógeno que la célula produce con normalidad. Uno de estos ejemplos, o el ejemplo más característico, más clásico de estos depósitos anómalos, es el hígado graso. Ahorita vamos a hablar cómo se da este proceso. Pero primero vamos a ver así a grandes rasgos cuál es el mecanismo por el que se acumulan estas sustancias, ya sea endógenas o exógenas. Otro ejemplo es cuando una sustancia es endógena, la propia célula la produce, sin embargo la sustancia es anormal. ¿Cuándo se puede producir esto? En el caso de que haya mutaciones a nivel nuclear de las proteínas. Por lo tanto, estas proteínas que se encuentran mutadas, además se presenta un defecto para transportar o para plegar estas proteínas y por lo tanto se acumulan también en la célula. El otro ejemplo es cuando se da una acumulación de una sustancia que es endógena, que es normal de la célula, pero dependiendo de si se encuentra o no algún defecto, que usualmente es heredado en alguna enzima que se requiere para que se dé el metabolismo de la sustancia, esta enzima no se encuentra y el complejo no se puede eliminar. Lo vemos aquí en la imagen, en la parte inferior izquierda, tenemos donde dice un sustrato complejo que se presenta una enzima, lo cual hace que el producto sea soluble y se puede eliminar. Sin embargo, ¿qué pasa si falta esa enzima? Entonces, los acúmulos que la célula produce también normalmente no se pueden eliminar y se van a ir juntando a nivel del, ya sea nuclear o del citoplasma. Un ejemplo característico de este tipo de depósitos es cuando tenemos una enfermedad por depósitos lisosomales, cuando se acumulan a nivel de los lisosomas estas proteínas que no se pudieron eliminar y se acumulan a nivel de los lisosomas dando este tipo de enfermedades. El otro ejemplo son cuando hay depósitos de una sustancia exógena anormal. Esto así su nombre lo dice, es un depósito de algún material que se encuentra, que viene del exterior y que se introduce a la célula de manera normal y la célula es incapaz de eliminar estos componentes. Ok. El ejemplo que les mencionaba, gracias, es que aquí está mi chiquita. El ejemplo que les mencionaba el primero, donde dijimos que el acúmulo se va a dar de manera normal, es una sustancia que se encuentra de manera normal en la célula, pero que se acumula. Un ejemplo de esto son los lípidos. Y cuando nosotros tenemos acúmulos de lípidos en la célula, va a recibir el nombre de esteatosis o cambio graso.
¿Cuándo se dan estos acúmulos o estos depósitos? Se van a dar a nivel del parénquima. Y en este caso es a nivel del parénquima hepático, donde tenemos la presencia de triglicéridos dentro de las células. Y estos depósitos se pueden dar por dos factores básicamente. En los países desarrollados la causa más común de cambio graso va a ser secundario a un abuso de alcohol. Y en los países que pues no están en desarrollo o que se encuentran en vías de desarrollo, lo más común va a ser secundario a toxinas, a malnutrición proteica, diabetes mellitus, a obesidad o anoxia. Un ejemplo aquí de, pues podríamos decirlo común, es cuando se presenta en pacientes con obesidad y con diabetes mellitus, en aquellos que tienen síndrome metabólico, el acúmulo de triglicéridos a nivel de ciertos órganos sólidos. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Esto es lo que les decía. Es una sustancia endógena que se produce normalmente, pero va a haber alguna alteración a nivel del catabolismo de las células, lo que no permite que se elimine y por lo tanto se acumula, en este caso en el hígado, los tejidos grasos o los triglicéridos y lo vamos a ver histológicamente así. Esta es una acumulación excesiva de triglicéridos en el hígado, lo que puede resultar por la entrada ya sea aumentada de lípidos o, como les comentaba, por un defecto en el metabolismo o la eliminación de esos lípidos. Y como se ve clásicamente es en esta imagen, tenemos el parénquima hepático, todas las células así que se ven de color rosita corresponden a hepatocitos, pero las vesículas, esas vacuolas que se ven como burbujas claras que no tienen ningún material en su interior, todo eso hace referencia a un acúmulo de lípidos. Cuando nosotros vemos esa imagen histológica, ya podemos decir que este hígado tiene una esteatosis o un cambio graso de acumulación en las vesículas. Y dependiendo de si estas vesiculitas son pequeñas o grandes, pues vamos a hablar de una esteatosis macro o microvesicular, dependiendo básicamente del tamaño que sean esas vesículas de triglicéridos. Ok. El ejemplo, como les decía, el más clásico, el más característico es cuando vamos a tener alteraciones a nivel del hígado. Otro órgano que puede presentar acúmulos de triglicéridos es el corazón, pero ahorita vamos a fijarnos en este esquemita donde tenemos un hígado normal. Recuerden que esta alteración puede ser ya sea por la exposición a alcohol, que es lo más común en los países desarrollados, donde tenemos los cambios grasos, que se correspondería a la esteatosis hepática. Aquí, este es un buen ejemplo también de lo que hablábamos en la clase pasada, donde decíamos de la lesión celular cuando es reversible e irreversible. Cuando el hígado tiene un daño así de este tipo de esteatosis, aquí la lesión que se presenta a nivel del parénquima hepático todavía es reversible si se quita el estímulo lesivo que es el alcohol. Sin embargo, si continúa el estímulo, no se quita, puede tener dos caminos esta lesión. Que el hígado le dé una inflamación crónica causando una hepatitis, que haya cambios necróticos, inflamación, la formación de cuerpos de Mallory que son también característicos para este tipo de enfermedad y los cambios grasos que estábamos mencionando. Sin embargo, todavía en este punto, la lesión puede ser reversible. Si no se quitó el estímulo o si ya la exposición se ha presentado de manera repetida, entonces los cambios van a llegar a una cirrosis hepática. Y ahora sí, cuando el hígado se encuentra en este punto de cirrosis donde ya hay fibrosis extensa y se forman unos nódulos hiperplásicos, la lesión ya es irreversible y ya no puede haber retorno a la normalidad. Este es un buen ejemplo también de lo que mencionábamos en la clase anterior para pues tener en claro esto de las lesiones reversibles e irreversibles. Esta es otra imagen de lo mismo, donde aquí incluso todavía el cambio graso está más notorio que en la imagen anterior que les mostré, donde pues la presencia de estas vesículas es muy importante. Vean cómo hay vesículas que son grandes, vesículas más pequeñas. Entonces aquí, en este ejemplo del hígado, estaríamos hablando de una esteatosis macro y microvesicular. Ok. Otro ejemplo que les mencionaba, el más característico es en el hígado. Sin embargo, también en el corazón podemos observar estos cambios por depósitos de grasa. Pero aquí, a diferencia de en el hígado que dijimos que los cambios son secundarios al alcohol, en la mayoría de los casos,
En el corazón estos cambios van a ser secundarios a hipoxia y dependiendo de si la hipoxia ha sido un estímulo moderado y prolongado, como en el caso de la anemia, puede adquirir como este efecto atigrado que vemos en la imagen, donde el corazón tiene estas estrías de color blanco, lo que le da ese efecto precisamente atigrado. Y una hipoxia profunda, o en ocasiones la miocarditis, también puede producir estos cambios, pero de manera un poquito más súbita o más repentina. Ok. Este es otro tipo de depósitos que podemos encontrar. Los que estuvimos comentando ahorita son depósitos de lípidos de tipo triglicéridos. Ok. Este otro es depósitos de colesterol y ésteres de colesterol. ¿Cómo se acumulan? Estos van a tener, ustedes esto ya lo conocen, que se emplea para la síntesis de membranas, pero lo normal es que no se acumule dentro de las células el colesterol o los ésteres de colesterol. Sin embargo, va a haber ciertos procesos patológicos donde estos depósitos, al ser tan abundantes, sí se acumulan. Uno de los ejemplos más característicos del acúmulo de colesterol es en la ateroesclerosis. Bueno, esta imagen donde se ven las flechitas de color, la flechita de color azul corresponde a un vaso sanguíneo y ahí precisamente donde está la flecha azul es la pared vascular que se ve como de color rosa intenso. En su luz, donde debería, pues un vaso normal no debe de tener nada en su interior para que se permita el flujo sanguíneo. Sin embargo, aquí en la luz de este vaso, lo que se observa son como estos cristales, si se fijan tienen forma como de agujas o como de pluma. Todos estos son cristales de colesterol, o más bien la sombra que dejaron los cristales de colesterol en esta placa ateroesclerótica. Los ésteres de colesterol no se ven con los medios usuales que es de hematoxilina y eosina cuando nosotros estudiamos un tejido, sino lo que queda ahí, esos como espacios retráctiles, corresponden a los fantasmitas que dejó el colesterol en ese espacio, porque el proceso histológico, para que se llegue al punto de nosotros tener una laminilla ya preparada, ya lista, el tejido sufre muchos procesos por donde pasa por diversos alcoholes. Entonces, pues ustedes saben que el alcohol elimina el tejido graso y por lo tanto nosotros no lo vamos a observar en el tejido, pero sí podemos observar estos como fantasmitas que dejó el colesterol e inferir que se trata de depósitos de colesterol. Esto es lo que les comentaba. El ejemplo más característico, más clásico, va a ser la ateroesclerosis. Y se presenta como placas ateroescleróticas que pueden observarse o que causan más daño a nivel de la aorta y de grandes arterias, secundario a la acumulación de vacuolas de lípidos, ya sea en las células miocárdicas y además de los macrófagos en la capa íntima. Y se ve así, como una capa donde se ve obstruida ya sea de manera parcial o de manera total, que obstruye la luz de algún vaso sanguíneo. Entonces, si yo les preguntara en el examen, ajá, ¿la aterosclerosis y la arteriosclerosis es lo mismo? No, no es lo mismo. Ok. La ateroesclerosis es precisamente lo que les estoy comentando, el acúmulo de algún material que obstruye la luz y usualmente ese material es depósitos de colesterol. La arterioesclerosis o arterioloesclerosis hace referencia a un engrosamiento de la pared de los vasos sanguíneos, precisamente de los vasos arteriolares. Entonces, no es lo mismo. La aterosclerosis es el depósito o acúmulo de colesterol, mientras el otro término, arteriolo o arterioesclerosis, hace referencia a un engrosamiento secundario a esclerosis de la pared del vaso. Ah, ok, muchas gracias. De nada. ¿Qué les decía aquí? Ah, sí. Les comentaba que así para fines de examen también les puedo preguntar que cuál es el ejemplo característico de los depósitos de colesterol o cuál es el ejemplo característico de depósitos de triglicéridos y ustedes ya pueden relacionar que uno es el cambio de esteatosis hepática y otro es un ejemplo común, pues la aterosclerosis. Ok, fíjense, este es otro de depósitos también de colesterol, sin embargo, vean, el que les acabo de mencionar son cristales de colesterol, pero que se encuentran en una placa aterosclerótica.
Si se fijan, no les dije que se encuentran ni dentro de la célula, ni dentro del citoplasma, ni dentro del núcleo. O sea, están en una placa aterosclerótica y no tiene relación con la célula. Sin embargo, estos, que son los xantomas, son acúmulos intracelulares de colesterol, pero dentro de los macrófagos. Un xantoma es una formación tumoral, pero su contenido no es pues no es ni una neoplasia maligna, no es una neoplasia maligna, sino que se trata de un acúmulo de colesterol dentro de los macrófagos. Y se ve como la imagen aquí que les muestro. Dice, se observan células xantomatosas rodeadas de metaplasia intestinal. Esto de los xantomas es un tumor benigno formado por macrófagos que tienen en su interior depósitos o acúmulos de colesterol. Eso es un xantoma. Otro ejemplo de esto mismo, de los depósitos de colesterol, son la colesterolosis. La colesterolosis también son depósitos o acúmulos de macrófagos cargados de colesterol. Sin embargo, estos no hacen una lesión tumoral, no hacen una bolita, por decirlo así. Y la colesterolosis se va a presentar a nivel de la vesícula biliar. Entonces, a pesar de que los dos hacen referencia a los acúmulos de macrófagos cargados de colesterol, si se fijan, un xantoma es una bolita, es un tumorcito que está formado por estas células. Y la colesterolosis nada más son depósitos por debajo del epitelio de la vesícula biliar de macrófagos cargados de colesterol. Entonces, a pesar de que su componente pues es básicamente el mismo, sí son términos distintos y en situaciones o en lugares diferentes donde se acumulan estos macrófagos. Otro ejemplo de esto. ¿Recuerdan cuando les puse la tablita donde venían estos dibujitos donde decían de los depósitos de acumulación lisosomal? Esto es un ejemplo de esto, donde tenemos un acúmulo de colesterol, pero causado secundario a una acumulación lisosomal debido a ciertas mutaciones, en este caso de la esfingomielina fosfodiesterasa, que afecta el movimiento del colesterol, dando como resultado un acúmulo. Y aquí vean, o sea, esto va a ser una sustancia endógena, pero que no se puede eliminar, secundaria a una alteración lisosomal, acumulada secundario a un cambio porque no hay la enzima que normalmente debería de encontrarse para que se elimine este material. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o algo? Doctora, por ejemplo, esos son los que menciona, bueno, a los que se les llama espirales de mielina, o estos son otros. No, son otros porque la mielina pues es precisamente eso, acúmulos de mielina de alguna célula que tenga esa característica. Y en este caso pues el acúmulo es de colesterol, son de colesterol pero secundarios a una mutación. Ok, gracias. Bueno, también ya les había mencionado los acúmulos de triglicéridos o de grasas. Pero otras cosas que también se pueden acumular son las proteínas. Las proteínas las vamos a observar como en esta imagen. También corresponde a un riñón donde vemos túbulos contorneados. Y aquí, si se fijan, se van a ver como gotitas, pero que están acumuladas a nivel del citoplasma. A nivel del citoplasma en la célula, lo que hace que se vean de un rosa muy intenso. E incluso podemos utilizar ciertas tinciones especiales como la de Paz para que se vean estas gotitas con mayor claridad. El exceso de proteínas puede darse por distintas causas y en este caso se trata de reabsorción de gotas en los túbulos renales proximales por alguna alteración a nivel del riñón. Otro ejemplo de acúmulos de proteínas son los cuerpos de Russell. Estos cuerpos de Russell son los que se ven como de color rosita pálido y esto pues es secundario a un acúmulo, a una distensión del retículo endoplásmico y las inclusiones de estas proteínas pues básicamente son inmunoglobulinas. Los cuerpos de Russell
si se fijan alrededor, hay unas celulitas que tienen un núcleo pues oscurito, que tienen mucho citoplasma, y en algunas de ellas el núcleo se ve como hacia uno de los polos de la célula. Estas células son células plasmáticas. Las células plasmáticas, como ya lo vamos a ver más adelante, son las únicas que son capaces de liberar inmunoglobulinas. Y en este caso de los cuerpos de Russell, estos depósitos son depósitos que liberan estas células, pero de inmunoglobulinas, y se acumulan en el retículo endoplásmico, lo cual lo hace que se vea como más engrosado, y básicamente, pues eso es lo que son estos acúmulos. Pero recuerden, los cuerpos de Russell están compuestos por inmunoglobulinas. Otro de los factores o de las alteraciones que pueden darse secundarias al acúmulo de proteínas es cuando se ve un transporte intracelular y una secreción defectuosa de proteínas, como lo es la alfa-1 antitripsina. ¿Ustedes se acuerdan qué hace esta enzima, la alfa-1 antitripsina, o en qué enfermedad se puede manifestar? ¿No se acuerdan? ¿O por qué es importante esta enzima de alfa-1 antitripsina? ¿Qué enfermedad causa? A ver, búsquenlo rápido. Aprovechen los medios digitales. Yo acabo de investigar y dice que es una proteína que protege de daño a los pulmones e hígado, pero no sé cómo es que lo hace. Ok. Esta proteína, pues sí, protege a los pulmones. ¿Sí saben ustedes lo que es el enfisema pulmonar? ¿Se acuerdan? ¿Ya lo vieron? Bueno, la alfa-1 antitripsina, perdón, es una enfermedad que sí, como bien mencionas, protege a los pulmones, pero también la puede producir el hígado. ¿Qué pasa cuando esta proteína no está o se encuentra defectuosa? Entonces, va a haber un síndrome precisamente de deficiencia de alfa-1 antitripsina, donde va a causar dificultad para respirar, va a haber alteraciones a nivel pulmonar, básicamente. Entonces, estas personas pues van a tener una susceptibilidad mayor para presentar alteraciones de tipo enfisema pulmonar o daño a nivel de los pulmones. Entonces, cuando tenemos esta alteración, este transporte inadecuado, también podemos ver como una acumulación en los pulmones de proteínas. Por eso también es otro de los puntos importantes aquí de los que estamos hablando en el depósito de proteínas. Otro ejemplo es cuando se acumulan proteínas citoesqueléticas. Recuerden que también del músculo esquelético tiene ciertos componentes como son los filamentos de desmina, de dimentina, o filamentos gliales en el caso del tejido neural, filamentos de queratina en las células epiteliales. Entonces también cuando se acumulan estas proteínas las podemos ver a manera de depósitos en ciertos tejidos dependiendo de cuál sea el filamento o la proteína que se encuentre acumulada. A lo mejor en este punto entraría el que me comentaban por ahí de los acúmulos de mielina, porque aquí se puede acumular, si se fijan, les comentaba los filamentos gliales, que estos se encuentran a nivel del sistema nervioso central. Otro ejemplo, el número 5, donde dice acúmulo de proteínas anormales, como en el caso de la amiloidosis. ¿Qué es la amiloidosis? ¿Quién me puede decir qué es la amiloidosis? Maestra, creo que era, bueno, perdón.
Según yo, se veían placas amiloides en el cerebro cuando había enfermedad de Alzheimer. No sé si a eso se refiere. Ok, ese es un ejemplo, ¿sí? Ese es un ejemplo en el Alzheimer se puede ver amiloide. ¿En qué otro ejemplo? ¿O qué es el amiloide para empezar? ¿Qué es el amiloide? ¿Es una proteína? Es una proteína, ajá. Entonces, cuando vemos esos acúmulos cuando decimos nosotros, cuando hablamos de amiloidosis, es básicamente acúmulo de proteínas de amiloide, de tipo amiloide. Ahora, ¿en qué otro tipo de enfermedad se puede encontrar el amiloide? Se puede encontrar en el corazón, bueno, según lo que investigué, la amiloidosis cardíaca. Ese es otro ejemplo. ¿Algún otro sitio donde hayan visto? ¿Dónde lo podemos encontrar? También Los se riñones en puede, el hígado. ay, ajá, en hígado. En hígado, ajá. ¿Quién más iba a comentar algo por ahí? Era lo mismo, Según esto maestra. también en el riñón. En el riñón, ajá. Entonces, el amiloide básicamente se puede acumular, pues prácticamente donde, pues donde quiera. Aquí, cuando nosotros observamos amiloide, nada más que saben que se me olvidó poner la imagen de la amiloidosis, pero se las enseño en la siguiente clase, pero en la amiloidosis se puede detectar por se le conocen como técnicas histoquímicas donde se utilizan tinciones especiales para que se pueda detectar el amiloide. Es más, para la próxima clase yo les enseño la imagen, pero ustedes me dicen qué técnica de histoquímica se emplea para que nosotros podamos detectar el amiloide en algún tejido, en cualquier tejido con técnicas histoquímicas. ¿Cómo se puede detectar? Bueno, este es otro ya, no tanto depósito, pero sí como, pues otra manifestación, otro cambio que podemos observar en cortes histológicos que se le conoce como cambio hialino. El cambio hialino se ve como una alteración en las células o del espacio extracelular que da una apariencia como homogénea, vidriosa y eosinófila en las tinciones con la hematoxilina y eosina. ¿Dónde va a ser más frecuente encontrar estos cambios hialinos? En las paredes arteriolares del riñón, en pacientes con diabetes mellitus y también en pacientes con hipertensión de larga evolución. A lo que quiero llegar con esto es que en las paredes de las arteriolas muchas veces nos van a dar alguna idea a nosotros de qué cambio puede estar teniendo en ese momento o qué alteración puede tener en ese momento ese sitio o esa lesión. Entonces, cuando nosotros vemos un cambio hialino a nivel de los vasos del riñón, nosotros podemos inferir que ese riñón está dañado secundario a una enfermedad como es la diabetes mellitus. Y como les digo, estos cambios pues básicamente son histológicos, nada más los vamos a observar en los cortes con este tipo de cortes, con la tinción de hematoxilina y eosina. Otro ejemplo son los acúmulos de glucógeno. Aquí sí, en el acúmulo de glucógeno, esta técnica es una tinción de histoquímica especial, que es la de la tinción de Paz, que nos ayuda a detectar los depósitos tanto de mucina como de glucógeno. Entonces, una tinción de Paz positiva, podemos decirla cuando tenemos ya estos depósitos de glucógeno, como la vemos en esta imagen. Y todas esas como hebritas de color moradito que se ven por ahí, son acúmulos de glucógeno creo que este es un tejido, a ver, déjenme ver. Creo que es un tejido intestinal, no lo alcanzo a detectar bien, está muy chiquito, pero lo importante en esta imagen es que lo que quiero que se queden es que con la tinción de Paz nosotros podemos detectar estos acúmulos de glucógeno. Bueno, y
Como les había comentado también el día que hablamos de cómo se van a llevar a cabo las clases, básicamente para que ustedes puedan presentar su examen, hablando así como de derecho a examen, van a tener que completar todos los trabajos y los vamos a subir al aula virtual que van a corresponder a esa unidad. Van a ser como 4 o 5 temas, más o menos, no me acuerdo, para el primer examen. Y antes de nosotros presentar el primer examen, pues tienen que estar ya todos estos trabajos cargados en el aula virtual. Este es el trabajo del tema 1. Ya hablamos de los pigmentos, de los acúmulos de las sustancias endógenas, exógenas, todo esto. Entonces, fíjense, les pongo así como ejemplo. Vamos a hablar específicamente aquí de los pigmentos. Aquí tenemos un pigmento granular derivado de la hemoglobina, de color amarillo dorado a pardo, y se acumula en los tejidos en los que hay un exceso local o sistémico de hierro. Entonces, en la primera imagen dice hemosiderina. Esta es una tinción con hematoxilina e eosina, la tinción convencional. Y en la que está a un ladito es una tinción que se llama azul de Prusia, que precisamente nos ayuda a nosotros a detectar con mayor facilidad estos depósitos de hemosiderina con una tinción de histoquímica específica. Lo que ustedes tienen que hacer en su trabajo, pues ahí vienen los ejemplos en su libro de Rob, pero escoger algún pigmento, poner así como un pequeño resumencito de qué es lo que hace ese pigmento, cómo se ve una imagen histológica y qué tinción de histoquímica nos puede ayudar para detectarlo. Y el otro, pues, punto en su tarea es las calcificaciones patológicas. Tenemos 2 tipos de calcificaciones patológicas, las distróficas y las metastásicas. Entonces, también, ustedes me tienen que poner cuál es una calcificación distrófica, cuál es una calcificación metastásica, en qué momento o en qué sitio se pueden encontrar cada una de ellas, y así, igual, de la misma manera, así como un pequeño resumencito de cada una de ellas. ¿Sí quedó claro? Todo esto viene en su libro de Robbins para que lo revisen también. Y viene en el mismo capítulo. Yo tengo 2 dudas. Es que Sí. se me trabó cuando dijo lo de hemosiderina, no sé qué diría ahí. Y mi segunda duda era también que con respecto a los exámenes, de los exámenes, ¿vendrá del contenido que usted nos está dando resumido de los capítulos del Robbins? ¿O tendríamos que basarnos más en el libro? Porque recuerdo que usted nos dijo que leyéramos antes de su clase y usted resume súper bien todo. Realmente creo que da lo más importante. Entonces, ¿qué nos recomienda? ¿Que nos basemos en lo que usted nos brinda, obviamente después de leer lo del Robbins, o que nos basemos en el contenido del libro? Bueno, la verdad es que casi siempre lo que pregunto es de lo que yo les voy comentando, porque es lo que se me hace que luego en el Robbins vienen muchas cosas que igual y para ustedes ya están más rebuscadas o que luego quedan las cosas como que un poquito más confusas. Entonces, cuando yo les digo así, por ejemplo, que les mencioné en lo de las vías intrínsecas y extrínsecas del metabolismo, de la apoptosis y todo esto, que les dije, fíjense, revisen bien en su libro cómo son las proteínas proapoptóticas, las antiapoptóticas y todo eso. Eso sí, váyanse a su libro a revisarlo. Pero si se fijan, ahí les voy mencionando, esto revísenlo en su libro para que les quede más claro porque es pregunta de examen. Pero la verdad es que casi siempre los exámenes los baso en lo que les voy diciendo para que tengamos todos el mismo concepto. Es por lo mismo que les decía de que cuando les toque exponer a ustedes, se queden antes de que les toque la exposición para yo decirles específicamente qué es lo que quiero que lleven a cabo de lo que hablen en el tema para pues tener todos las mismas definiciones, los mismos conceptos. Y en lo del trabajo que me preguntabas, les decía que aquí les pongo así como ejemplo, obviamente está muy resumido, pero más o menos de cómo quiero que elaboren los temas. En el ejemplo van a poner así como un pequeño resumen de lo que corresponda, que en este caso estoy hablando del hemosiderina como pigmento, y luego una imagen histológica, y en el otro, y como por decirlo así, en el otro apartado, pues cuál es la técnica de histoquímica que nos ayuda a detectar ese pigmento en específico. Y como les decía, en el libro de Robbins vienen otros pigmentos de los que pueden escoger, obviamente no pongan este mismo,
pero pues es más o menos algo así lo que tienen que desarrollar. Y es poquito, ¿eh? No, por ejemplo, con que tengan una página nada más de los 2 puntos, tanto de los, ¿cómo se llama el otro? De los depósitos de las calcificaciones distróficas y metastásicas y de los pigmentos, con que utilicen nada más una página, con eso es más que suficiente, tampoco tienen que extenderse tanto. Y con imágenes histológicas, por favor. Maestra, Ujú. igual podemos encontrar una rúbrica en aula virtual. Ok, muchas gracias, doctora. Sí, de hecho lo que hago normalmente es que les cargo una, pues sí, en el aula virtual pongo para cargarlo del primer parcial y ya ustedes lo pueden ir subiendo, pero lo que a mí me gustaría mejor, porque el semestre pasado se me hizo más complicado ir subiéndolo de uno por uno, es que vayan avanzándole ustedes por su cuenta y hasta el final, antes de que se presente el examen, una o 2 semanas antes, cargo en el aula virtual para que ya puedan subir todos los trabajos juntos, los 5 trabajos que van a hacer para el primer parcial. Sería entonces como un portafolio con las 5 tareas previo Exacto, para derecho a examen. Exacto, sí, así mero. ¿Les quedó claro? ¿O tienen alguna otra pregunta? Quedó claro. Sí, les quedó claro. Ok, y otra, bueno, les pongo esta imagen, ya nada más para terminar la clase. ¿Qué es? ¿Sí saben qué es? ¿Un satélite? ¿Un satélite? ¿Alguien más? Es La Estación Espacial Internacional. Digo, Exacto. Es sí. Sí, dime, ¿me vas a comentar algo? ¿qué era la Estación Espacial Internacional? Es la Estación Espacial Internacional. Y nada más se los quería enseñar porque tanto hoy como mañana se va a alcanzar a ver la estación espacial por encima de nuestra ubicación. Entonces, si ustedes se asoman, ya como a las 7, más o menos a las 7:50, vamos a alcanzar a ver la estación espacial. Si nos asomamos así como en dirección hacia el norte, pueden ver pasando la Estación Espacial Internacional. Creo que hoy también se va a ver un poquito. No, más bien mañana a las 7:50. Entonces, si ustedes se asoman así volteando hacia el norte, pueden ver la Estación Espacial Internacional. ¿Por qué se los comento? Porque, pues imagínense, ustedes tener la oportunidad nosotros de ver qué está pasando pues estas personas que ahorita andan en el espacio y tener la oportunidad de verlo viajar. Ustedes más o menos tienen una idea de a qué velocidad pasa la estación espacial o cuántas vueltas le da al planeta al día. Bueno, les voy a contar. La estación espacial usualmente alrededor de 16 vueltas en un día le está orbitando el planeta. Entonces ahorita están, creo, 5 personas en el espacio, están 3 estadounidenses, una mujer, dentro de ellos está ahorita una mujer en la Estación Espacial Internacional, y creo que está un ruso y un canadiense, no me acuerdo específicamente quién está ahorita en la estación, pero si ustedes se asoman el día de mañana alrededor de las 7:50, como les comento, viendo hacia en dirección al norte, es probable que si las condiciones nos permiten, la podamos observar pasar. Entonces, si se asoman el día de mañana y la ven, imagínense nada más pues el logro humano que es tener a 5 personas allá arriba orbitando ahorita, que están dando 16 vueltas al día. Imagínense, están viendo prácticamente 15 amaneceres al día. Y les pongo esta imagen para que mañana se asomen y vean y a ver si alcanzan a distinguir algo, la próxima semana me comenten. Y bueno, yo les pongo esta imagen ahorita, pero sí me gustaría que pues para las próximas clases, cuando ya les toque a ustedes exponer, al final de su tema también me pongan algún dato de interés que sea totalmente
fuera de lo que estamos viendo en nuestras clases, pero pues otro dato que nos llene también, que nos dé alguna perspectiva diferente, que a ustedes les parezca interesante. Y pues yo también aquí les voy a estar compartiendo algunos datos que a mí me parecen interesantes, fuera totalmente de lo que es nuestra clase, de nuestro tema, pero pues obviamente de manera respetuosa y pues algo que nos deje algo de interés. Y ya, si no tienen ninguna pregunta, pues el día de hoy terminamos la clase y continuamos mañana, pero ya con el tema siguiente. Maestro. ¿Sí? De parte de una compañera que le da un poquito de pena comentarlo, dice que sí nos puede presentar a su bebé. Ajá. A ver, ahorita se las enseño, pero yo no, porque... Que toda la clase la mandó unos mensajes poniéndome... Oh. Está bien chiquita, pero no me pongo yo porque no quiero que me hagan un meme. A ver, espérenme, déjense las enseño. Voy a prender la cámara. Aquí está, no podía. Ahí va. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ahí está. Hola. Sí, no saben ni qué, pobrecita. Le voy a apagar, ¿eh? ¿Cómo se llama, doctora? Se llama Emma. Se llama Emma y aquí está. A veces la tengo que tener aquí conmigo, pues ni modo, no hay de otra. Bueno, chicos, entonces sí les quedó claro lo del aula virtual también, ¿verdad? Y los trabajos. Sí, doctora, sí quedó claro. Ok. Miren, ya se enojó. Miren, ya encontré quién está en lo de la estación espacial ahorita. Dice Kate Robbins, que es una estadounidense. Sergey, es un ruso. Y otro ruso que también se llama Sergey, son dos. Shannon Walker, otra mujer estadounidense. Entonces hay dos mujeres ahorita en el espacio. Otros dos estadounidenses, uno que se llama Victor Glover y otro que se llama Mike Hopkins. Y un japonés que se llama Soichi Noguchi. Entonces, fíjense, ahorita hay 7 personas, 1, 2, 3, 4, 7 personas en el espacio. Y mañana, pues, tenemos la oportunidad de ver pasar la estación espacial sobre nuestra ubicación. Entonces, pues, para que se asomen y me cuenten a ver si la pudieron ver. Ojalá que no esté nublado. Bueno. Entonces ya, pues terminamos la clase el día de hoy. Mañana continuamos a las 7 de la mañana con el tema